Este es el proyecto final del equipo número 2, en el cual mostraremos una estación meteorológica muy simple con unos sensores de calidad del aire, sensor de luz, sensor de temperatura y humedad y un sensor para indicar si está lloviendo o no está lloviendo. Aunque es conveniente que revisemos cómo funciona esta cuestión del envío de datos vía internet. Una vez que esté encendido el módulo NodeMCU, se conecta a un punto de acceso local que pues es el que tenemos en la casa. Realiza una petición a ese punto de acceso, se autentica con las credenciales de nombre de punto de acceso y la contraseña del mismo, realiza algo que se llama handshake, que es establecer la comunicación entre los dos, y posteriormente que están conectados se vuelve parte de, pues, de esa red del área local. Pero sabemos que este punto de acceso es capaz de conectarse a otros routers que se encargan de distribuir esa información y esas peticiones que realiza el cliente hacia los servidores de donde se está solicitando esa petición. Por ejemplo, nosotros estamos realizando una petición a los servidores de ThingSpeak. Es conocido que ThingSpeak es patrocinado, por así decirlo, por MATLAB. Y aquí en esta pantalla tenemos un trazo de ruta. Se traza la ruta que sigue una petición de paquetes que envía ciertos datos y espera una respuesta del mismo. Aquí lo importante es verificar cuántos saltos da entre, por ejemplo, el punto de acceso local, un router que está tal vez aquí en México, otro router por otro lado del mundo y hasta llegar a los servidores de MATLAB, que si aquí vemos en esta página, pues están en Polonia y podemos verificar que corresponden pues, a esa organización que se marca aquí. Esto me parece que se adquiere del nombre de dominio de pues del primer router que tiene esa información. Y pues todo esto es gracias a esta conexión. Tenemos un mundo interconectado que posibilita la existencia de Internet. Digamos que nosotros estamos aquí por Oaxaca, envía la información al router de aquí de México, después el router evalúa eh, cuál es el camino más corto y menos saturado para poder enviar esa información hasta por acá, por Polonia. Y mientras tanto, pues da estos 5 saltos. Y, ok, el funcionamiento de esta estación meteorológica es muy simple. O sea, está energizado con una batería de 3.7 voltios que tras las pruebas que hemos realizado ahora mismo tiene una autonomía de unas 2 semanas, pero se le conecta un panel solar para que pueda estarse cargando continuamente mientras haya una buena cantidad de luz solar. Además se utiliza el modo de sueño profundo, Deep Sleep, del microcontrolador para que mientras no sea necesario estar censando y enviando datos y estar conectado al punto de acceso local, pues se ponga a dormir, ya que, por ejemplo, al utilizar la señal Wi-Fi de este nodo, se llegan a utilizar más de 150 miliamperes al momento de que está enviando y recibiendo información del access point. Y obviamente, si lo dejamos así, nuestra batería se descargaría en cuestión de horas. Por lo tanto, se utiliza el modo de sueño profundo. Lo que hace es inicia la secuencia de censado, envía los datos, evalúa si los datos se fueron enviados correctamente, si no fueron enviados correctamente se pone a dormir y vuelve a iniciar después de cierto tiempo para intentar ese envío de datos. Lo que hace en nuestro servidor de ThingSpeak, publica en un canal público los datos y los guarda en un set que tiene estampas de tiempo para que ese set de datos pueda ser graficable, pueda ser estudiado, pueda incluso ser manipulado para almacenarlo y hacer, no sé, un análisis del cambio climático a lo largo de los años, porque ThingSpeak nos permite almacenar hasta 8 millones de datos, de sets de datos, antes de que tengamos que exportarlos. Eso en la versión de prueba gratuita. Y me parece que es muy, muy potente esta cuestión que tenemos entre manos. Ok, comenzamos definiendo una librería, la cual llamamos secrets. Dentro de esta librería, bueno, nosotros guardamos variables, las cuales no queremos que se hagan públicas. Sin embargo, queremos tener acceso a ellas, pues, dentro del código, ¿no? Posteriormente, dentro del código principal, bueno, lo primero que hacemos es
declarar las librerías que vamos a utilizar. El que es para conectarse es el SP8266. Los que quedan son de sensores. Vamos a definir nuestros pines. Empezamos con el pin analógico a 0 para después definir el de 6 y también tenemos que definir el tiempo de descanso de nuestro microcontrolador en microsegundos para seguir definiendo nuestro pin de 7 y de 8. Después tenemos que declarar nuestras variables. Después vamos a definir nuestras variables. Las primeras dos eran respecto a secret, Sí. a nuestra contraseña y nuestro ID, para después definir nuestras cadenas de caracteres, en este caso my channel number y my grade IP key. Después declaramos como flotante las variables para los sensores, que son humedad, temperatura. Después inicializamos también nuestra variable de mi estatus, que nos indicará si es que está lloviendo o si es que no. Y declaramos como variable temporal nuestra z igual a 0. Pues aquí se relaciona el transistor con el modo del pin y se inicializa el mismo sensor en wire begin. Luego va el sensor de humedad y temperatura. Se inicia el módulo Wi-Fi. Perdón, el modo en el que se va a utilizar el Wi-Fi. Y el protocolo ThingSpeak, esta parte del código corresponde a una subrutina. Para el sensor de luz, lo que realiza es poder hacer uso de el protocolo I²C y poder convertir lo que está sensando en unas variables digitales. Aquí ya en el inicio, esta es la parte del programa principal que se va a estar repitiendo en lo que esté encendido el microcontrolador. En esta variable inicia un transistor que va a activar o va a energizar todos los elementos, los sensores que van a estar midiendo las variables. Bueno, posteriormente tenemos un ciclo en donde estaremos monitoreando el estado de Wi-Fi. En dado caso de que no estemos conectados, se ejecutará la siguiente línea de código en donde se imprimirá en pantalla que se está intentando conectar a SSID. Posteriormente se toma otro ciclo en donde tenemos la misma condición. Mientras el estado del Wi-Fi sea no conectado, bueno, se ejecutará la función Wi-Fi begin con los valores de SSID y PAS establecidos en nuestra librería secret. Posteriormente se ejecutará la instrucción en donde simplemente se manda a imprimir un punto en la pantalla simulando como algo de espera. Después se inicializa una variable llamada n que ocuparemos en un ciclo. Si n 3 mandaremos nuestro controlador a dormir. Esto significa que si después de 3 intentos de conectar nuestra tarjeta, nuestro SOC a internet no se puede, el chip lo mandaremos a sleep. Finalmente mandaremos a llamar a un delay de 5000 milisegundos para darle el tiempo necesario a nuestro SOC de poder conectarse. Cuando se logre conectar a internet, mandaremos a imprimir a pantalla connected. En las siguientes líneas del código tenemos las asignaciones que leyó nuestro SOC a las variables que tenemos dentro de nuestro código, que son temperatura, humedad, después la calidad del aire, después nuestro sensor de lluvia y finalmente a la luz. Posteriormente realizamos un ciclo en el que por medio de nuestro sensor de lluvia mandaremos imprimir si está lloviendo o no está lloviendo, según lo que detecte el sensor. Después, con uso de algunas funciones de la librería ThingSpeak, como se puede ver, dos parámetros en donde uno es el campo en donde queremos que se muestre y el siguiente parámetro es la variable que queremos mostrar. De este modo, en el campo 1 mostraremos la temperatura, en el campo 2 la humedad, en el campo 3 la humedad del aire, no, calidad de aire, en el campo 4 la luz, la potencia lumínica y finalmente en el campo 6 la lluvia. La última función solo muestra la variable mi estatus, a la cual anteriormente le asignamos los valores de está lloviendo o no está lloviendo según lo sensado por la variable rain. Aquí están nuestros fields y la clave de nuestro canal que está declarado en el secrets.h para que pueda enviar esos datos a este canal del servidor ThingSpeak. Pues aquí tenemos nuestra instrucción para poder saber nosotros si los datos en ThingSpeak fueron analizados correctamente, la cual puede tomar dos valores. En este caso, si toma el valor de 200, vamos a imprimir en la pantalla que los datos fueron actualizados exitosamente, y el otro valor que puede tomar es 401, en donde nosotros
tenemos indicado que tuvimos un problema al cargar los datos y aparecerá el error HTTP, error del código, más las líneas. Aquí igual declararemos nuestra variable temporal porque vamos a hacer los mismos 3 intentos como anteriormente lo hicimos, los cuales se harán automáticamente e intentarán otra vez cargar los datos y si nuestra variable temporal es mayor que 3, mandaremos a dormir a nuestro micro. Ok, finalmente tenemos la instrucción if millis, que es como una interrupción por tiempo en la que no importa el código subsecuente que se esté ejecutando, mientras comience a contar estos microsegundos, se va a ejecutar la secuencia que está dentro del if, que es imprimir que el microcontrolador se va a dormir y lo manda a dormir cierto tiempo, que está declarado en microsegundos, son 20 segundos. Y una vez que despierta el microcontrolador, lo que realiza no es reiniciar desde la secuencia loop, sino que reinicia desde la primera línea de código. Y ahora vamos a ver su funcionamiento en físico. Ok, este es el sistema ya funcionando. Se puede decir que de manera autónoma. Por el momento solo le colocamos este sensor de temperatura y humedad. Están juntos en este chip. Bueno, la parte blanca es para sensar la humedad y el chip del centro es para la temperatura. Este es el sensor de luz. Es uno pequeñito que está ahí en el centro, es uno negro. Y pues el nodo con todas nuestras salidas digitales, tiene una para sensado analógico y otras cuestiones para recepción, transmisión y pues su electrónica básica para que este módulo funcione. Aquí tenemos el canal a donde se eh, transmiten y se almacenan todos los datos, se puede decir en tiempo real. Ahorita lo tenemos el nodo trabajando, durmiendo por 20 segundos y despertando, enviando la información, y está despierto por alrededor de 15 segundos en lo que transmite los datos. Vamos a limpiar el canal para que se pueda apreciar mucho mejor los datos que se van a enviar. Aquí ya tenemos la vista de los datos que se están censando. Ahí aún no tenemos ninguna entrada. Cuando se encienda, se encenderá el LED de este sensor. Cuando se encienda es que el nodo está trabajando, está encendido. Y una vez que se apague es que ya el nodo trabajó y envió los datos correctamente. Bueno, a veces se actualiza más rápido el servidor. Ahí tenemos la primera entrada: temperatura, humedad, calidad del aire, que no tenemos ahora mismo conectado ese sensor, y la luz. Vamos a hacer una prueba para, no sé, ahorita verificar cómo se modifica la luz. Ahorita debe mantenerse constante porque no ha sufrido ninguna variación. Está en alrededor de 37 luxes. Lo vemos ahí, se mantuvo constante. La temperatura igual no varió tanto, pero vamos a ponerle aquí sombra al sensor de luz para verificar ahorita el nuevo dato que vaya a enviar ahorita que despierte, cómo varía. Debe disminuir, obviamente. Ahí lo vemos. Vamos a intentar variar la temperatura pues soplándole un poco aquí. Ahí le soplamos con el aliento al sensor de temperatura y humedad. Es de esperar que la humedad aumente, al igual que la temperatura. Humedad y temperatura. Vamos a verificarlo. Efectivamente. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, las potencialidades de este servicio es que nos permite manipular los datos para mostrarlos en gráficas, incluso publicarlos en distintas partes, por ejemplo en una red social, o almacenarlos en algún otro servidor mediante otras integraciones que pues no se tratan en este proyecto, pero es posible. Por ejemplo,
preguntarle, hey Google, ¿cuál es la temperatura de la estación meteorológica? Y te responderá. Y pues es prácticamente todo lo que hemos realizado. Vamos a ver cómo va censando los datos. Al momento lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. Han pasado, ¿qué será? Son 2 minutos, 3. Vamos a continuar visualizando. Ahí se encendió. A estar esperando los 15 segundos. Envió el dato y se apaga. Se le da un tiempo de espera al microcontrolador. El primero es para que realice un adecuado handshake con el punto de acceso de aquí de la red local. Y el segundo tiempo de espera es para que pueda enviar correctamente, escribir los datos en el servidor de TeamSpeak. Y bueno, es básicamente todo. Aquí tenemos la cajita que se va a utilizar para integrar este módulo. Aquí se va a montar la batería, el panel solar, se va a poner el sensor de luz para que le pueda dar correctamente una iluminación adecuada. Ese cuadrito azul corresponde al espacio de este módulo, de la temperatura y humedad. Obviamente tendría que ir afuera. ¿Qué más? Pues tiene un sello hermético, se pintó para que no se sobrecaliente y que así puede estar a la intemperie.